ella dice que se sentía como si fuera ella una especie de cena. Es como darle a entender. Voy a ser como muy mesurado en ese sentido para que no nos baneen. Y dice que que lo que más le impresionó es la mirada. La mirada, dice Rosalía, le brillaban los ojos. Y no estamos hablando de vampiros murciélagos, ni estamos hablando de insectos, anélidos, ni garrapatas, ni piojos, ni mosquitos, sino de personas que se creen vampiros. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Con Antonio Zamudio, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a una entrega más de los Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de su servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana, ya saben, aquí en nuestro canal de YouTube, donde te pedimos suscribirte, activando todas las notificaciones, dándole like, compartir, pero sobre todo comentar. Sobre todo dándole like. Oigan, fíjense que revisando el correo de cuéntame lo que viste @agentesdenegro.com, me encontré con 2 correos electrónicos. Sí, tuvimos que tratar de darle un entendimiento un poco más razonable. Lo que pasa es que de repente me mandan como todo un script y no hay como una regla gramatical, por así decirlo. O sea, de repente no se entiende mucho. De repente está como muy entrecomillado o hay muchas comas o muchos puntos. Suele no entenderse del todo cuando se escribe mal. Yo les agradezco infinitamente que nos escriban y que nos manden sus casos o sus experiencias. Y ahorita que estamos también en búsqueda ya saben que estamos trabajando sobre otra nueva temporada en una serie muy importante que hicimos en el 2021. Entonces, pues muchas gracias por eso. Pero me llamó mucho la atención 2 correos, hay un poco más, hay poco más de 3 correos, ojo con eso de este podcast de esta semana. Es porque yo ya me había enterado de algunos casos posibles de hematofagia, en el sentido de un trastorno, vamos a ponerlo así, un trastorno mental. Y hay otro concepto que va guiado más allá de otra cosa, el asunto de las plaquetas y así, ¿no? Entonces estamos hablando evidentemente de personas que no se alimentan, ojo con eso, no es que se alimenten, eso no los alimenta, al contrario, puede ser peligroso, incluso fatal, porque pues ya saben que la sangre puede tener N cantidad. Ya voy a hablar normal y aquí voy a tener que darle su muteada, lamentable, pero bueno, estamos hablando del punto central de la sangre, por eso también nuestra iluminación fue como muy dada a los rojos y los blancos, porque pues estamos hablando de hematófagos. Vámonos directamente a qué es lo que nos dice la ciencia. Hematófago o hematófaga, dicho de un animal que se alimenta de la sangre, como muchos insectos chupadores entre mamíferos
los vampiros. Cuando hablamos de los vampiros, estamos hablando de los murciélagos vampiros, del animalito que es importante para la naturaleza y que hace esa labor. De alguna manera se alimenta de eso. Entre otros hematófagos que serían los mosquitos, hay unas, ¿cómo se llaman estas cosas que incluso las puedes, se te pueden adherir en los bosques, principalmente en los bosques donde hay mucho ganado, ¿no? Ganado vacuno, donde hay granjas de vacas, usualmente en lo que es el estiércol de las vacas suelen estar, que se me olvidó su nombre. Y pues bueno, ¿qué es lo que nos dice básicamente la definición de un hematófago? Es un animal cuya alimentación está basada en el consumo de la sangre. El elemento compositivo hemato, que es de hecho, hace mención al líquido que circula en las venas y las arterias, mientras el fago alude a lo que come, o la fagia. Los hematófagos, por lo tanto, comen sangre. Antes de avanzar, es importante mencionar que la sangre se forma con plasma y células de suspensión, llevando nutrientes y oxígeno a las diversas células del cuerpo. Pues bueno, hay distintos animales, como hace rato los mencionamos. Garrapatas, ese es el dichoso animalejo ese, bueno, insecto que es súper peligroso, incluso es más peligroso, diría yo, que el propio transmisor de la rabia, que serían los murciélagos vampiro, porque estos animalitos se alimentan de la sangre de animales que pueden estar infectados con la rabia. De ahí viene un montón de derivantes acerca de la posibilidad de la enfermedad y cómo era confuso hasta cierto punto en la época medieval, pues precisamente de las personas que padecían la rabia y que no se conocía, no se clasificaba, hasta que ya conocemos la historia de Luis Pasteur y todo el asunto referente a lo de la rabia, ¿no? Si no, pues bueno, date una vuelta a las páginas de ciencia y pues no estaría mal que profundizaras en eso. No me quiero desviar para irme directamente porque se me hizo de verdad, o sea, yo cuando leí estos más de 3 correos, me llama la atención porque hace no más de, pues casi teníamos, ahora verán, sí, por el 99-2000, casi en el 2000, rebasando los 2000, vamos a ponerlo así, nos sugirieron una investigación acerca de hematófagos en la ciudad. Y no estamos hablando de vampiros murciélagos, ni estamos hablando de insectos, anélidos, ni garrapatas, ni piojos, ni mosquitos, sino de personas que se creen vampiros. De eso vamos a hablar esta semana. Y voy a leerles estos 2 correos de 2 personas que en su más contexto, vamos a ponerlo lógico, para ellos les dieron a entender o nos dan a entender, que se salvaron de un hematófago. Y de eso es lo que vamos a hablar esta semana. Por eso entré principalmente con lo científico, ¿no? Que es la hematofagia. Pero también hay un contexto, yo ya les había comentado, que era más guiado hacia un tema médico. Pero yo estaba buscando, fíjense que no, aquí no lo encuentro. Donde yo lo había encontrado en aquel entonces fue en algún apartado de un libro de medicina en la Biblioteca Nacional. Yo ahí encontré apartados como artículos, vamos a ponerlo, es profeso de la propia, vamos a ponerlo de la propia medicina del doctor que lo estaba escribiendo, que no recuerdo su nombre, pero yo lo encontré en la Biblioteca Nacional como un apartado de una investigación de un doctor que no recuerdo su apellido, es mexicano, y que en la época de los 80s, al parecer tuvo en su haber casos de investigación de hematófagos humanos. Hematófagos humanos me refiero, no radicamos en los animales, sino va directamente en el animal pensante, que vendría siendo el propio humano. Y estoy como más guiado a buscar
si es que existe algo de ese libro, si sustrajeron esa información y la metieron o la vaciaron aquí en internet, que yo ya les he comentado, sí, la mayor parte de la información fidedigna y más exacta es en los libros, pero ahorita que hice como la búsqueda, lo único que encontré básicamente es, vamos a ponerlo así, el vampirismo vinculado a los, ya eso sí lo voy a tener que asesinar, ya saben a qué me refiero. Fíjense, hay una página muy interesante. Evidentemente ya saben que tienen que fundamentar la base, más bien la fuente, ¿no? La fuente para mí es importantísima, de ver que tenga un trasfondo de una página de medios de comunicación establecidos, que son al final del día medios que ya tienen años y años haciendo periodismo, y uno de ellos es la BBC News Mundo, y habla vampirismo, la enfermedad fatal que hizo fantasmas a cientos de personas antes de que apareciera el conde Drácula. Está increíble este reportaje que encontré. Lo hizo evidentemente la BBC News Mundo y lo hizo el 17 de agosto del 2019. Dice, ¿qué es el vampirismo? La definición del diccionario de la Real Academia dice: conducta de una persona que actúa como un vampiro. Podríamos pensar que eso significa resucitar de entre los desvividos para merodear por la noche envuelto en una voluminosa capa negra y usar largos y afilados dientes caninos para morder el cuello de víctimas y chuparles la sangre. Los vampiros modernos tienden a encontrarse en libros, películas o series de televisión más que en los cementerios. La palabra dice: los vampiros aparecieron a principios del siglo XVIII en las fronteras de Austria y Hungría. Aunque desde la noche de los tiempos, en casi todas las culturas, había deidades, brujas, fantasmas o alguno que otro de la gama de los demonios que succionaban sangre, y sobre todo sangre humana. Varias fuentes afirman que no fue sino hasta 1725 que la palabra vampiro apareció escrita por primera vez en un uniforme de un oficial médico del ejército del Sacro Imperio Romano Germánico. Wow, 1725. Eugene de Savoy, 1663-1736, es considerado el general más importante de su era. Sus victorias sobre los turcos en Mohac, 1687, Senta en 1697 y Belgrado en 1717, que marcó al final la conquista turca en Europa, y era considerado un misterioso vampiro. Tras la victoria contra el Imperio Otomano en Petrovaradin en 1716, la captura de Belgrado en 1717, que forzaron la firma del Tratado de Passarowitz, Austria se quedó con grandes extensiones de Serbia. Y al llegar a las tierras en los pueblos eslavos, los austriacos se encontraron con un informe sobre unas extrañas criaturas que nunca habían oído nombrar. Y se pone más interesante porque viene un informe. En el transcurso de los 8 días de ese año, en un pueblo llamado Kisilova, 9 personas habían muerto de enfermedades repentinas luego de asegurar que un hombre llamado Petar Blagojevich le había visitado de noche, mordido y succionado la sangre. El problema es que Blagojevich ya estaba muerto y había sido enterrado hacía 10 semanas atrás. Los aldeanos pidieron permiso para exhumar su cuerpo y, como nueva autoridad del lugar, el intendente imperial austriaco Frombold estuvo presente. Hay una imagen interesantísima. El informe que se envió a Viena, aquel en el que escribió la palabra vampiro, describió lo que vio.
Y eso es lo que narra. La cara y las manos y los pies y todo el cuerpo estaban bien constituidos, que no podrían haber estado más completos en su vida. Con asombro vio un poco de sangre fresca en su boca, que según la observación común había chupado a las personas que habían hecho fantasmas por él, con el cual, al ser perforado, mucha sangre completamente fresca fluyó también de sus oídos y de su boca, y tuvieron lugar otros signos que no describió por respeto. Es decir, el médico que atestiguó, que es el intendente, austriaco Frombold, fue el que describió en el informe que envió a Viena. Como era de costumbre en la región, le clavaron una estaca en el corazón y cremaron el cuerpo. Y aquí viene obviamente el contexto un poco más médico, todo una epidemia. Un periódico de Viena publicó la noticia y el fenómeno se extendió. Ese es otro punto importante, que es, aquí acuérdense que estamos poniendo la advertencia, siempre ponemos la advertencia en cada códigos paranormales para que tengan discreción, y si en un momento dado hay gente susceptible, espero que no estén aquí, no creo que haya gente muy susceptible al grado de estar así resquebrajándose, pero procuremos ser muy discretos en el sentido de esta información que les va a ser revelada esta semana en Códigos Paranormales, porque me llamó mucho la atención esos dos correos que más adelante van a poder escuchar de viva voz de su servidor leyendo esos mails. En unos pocos años el vampirismo parecía haberse convertido en una epidemia en Europa del Este. Dice, el emperador envió equipos de cirujanos militares para investigar y realizar autopsias, y esos expertos descubrieron que los casos eran notablemente consistentes. Investigadores médicos publicaron decenas de artículos y libros sobre el tema. El vampirismo se convirtió en una condición reconocida, atestiguada por un gran número de testigos, que tenía signos y síntomas característicos como cadáveres con sangre fresca corriendo por sus venas, y en sus vísceras sangre alrededor de la boca, por haberse alimentado rozagante, esa es la palabra, una tez rozagante, un poco regordetes, etcétera. Fíjense que bien que mal, pues me recuerda a los... Yo tengo muy pocos casos casos entre comillas, porque para mí parte de la investigación, como ya sabe todo el mundo, tiene que estar derivada de un sustento, es decir, no nos vamos con la finta. Yo honestamente soy de las personas súper reacias, y lo conocen ustedes y lo saben. Soy de las personas muy enérgicas en ese sentido. Si lo soy con el fenómeno más terrenal, que serían los espíritus, que sí podría yo detectarlos, que podría registrarlos, incluso medirlos, ¿no? Con base a su ejercicio de manifestación y demás. Pues imagínense con un ser mitológico como un vampiro, ¿no? Entonces sí me considero muy frenéticamente reacio, ¿no? O sea, sí soy más inquisitivo en ese sentido. Pero bueno, me recuerda al niño de Momoxpan. Yo ya he platicado en algún otro episodio de Códigos Paranormales. Que no lo ha visto, váyase a dar una vuelta a averiguar el niño vampiro de Momoxpan en Puebla, que es un niño, que es un santo, supuestamente, es venerado porque es un cuerpo incorruptible. Cuando estamos hablando de un cuerpo incorruptible, estamos hablando de un cadáver que no se descompone, o que el proceso natural y normal que habría en una descomposición de un cuerpo. Por ejemplo, aquí estamos hablando del apartado del reportaje de la BBC, que estaban haciendo como un recuento histórico, y en lo que sería en esta parte de Europa habían encontrado un cuerpo de 10 semanas atrás enterrado, pues como si nada, ¿no? Por eso me llega al tema del niño de Momoxpan, el vampiro del niño de Momoxpan. El vampiro, por así decirlo, yo así le denominé al caso, porque nosotros lo vimos, lo grabamos, ese fue para televisión, se quedó en los anales de la televisión, con cámaras de televisión, Televisa principalmente,
donde hemos grabado como de estos imágenes de bulto. Yo aquí te voy a poner algunas imágenes de ejemplo nada más, no son fehacientes tal cual y como nosotros lo vimos, pero son imágenes de bulto, es decir, estatuas. Para nosotros son estatuas, pero ese niño que estaba en un féretro de cristal, que estaba a punto de ser venerado en una fiesta patronal en esa parte de Puebla, pues presentaba justo estos detalles que están diciendo los de la BBC, ¿no? En el informe de este médico, de este intendente que es... Ay, se me olvidó su nombre. Aquí está... Frombold, ¿no? Que es el informe que envía a Viena, perdón. Es el informe que envía a Viena y el que describe el concepto vampiro, ¿no? Porque lo describe así tal cual, con rastros de sangre en su boca, rastros de sangre. Yo me imagino que le hicieron la autopsia, evidentemente, y encontraron sangre fluyente en su cuerpo. Entonces, algo que me dio mucha curiosidad es cuando dice que pues lo vieron con tez rozagante y pareciera con cuerpos regordetes, como si estuviese recién fallecido, ¿no? Entonces me llega mucho el tema del niño de Momoxpan, que a grosso modo les estaba comentando que era fue una experiencia muy extraña que vivimos en aquel entonces, en ese año, si no mal recuerdo fue 2005, y fue una experiencia que, bueno, yo tomé el caso por más allá de otra cosa, porque tenía como todos los elementos habidos y por haber para nosotros poder decir si efectivamente o probablemente es el caso de un vampiro, aunque suene increíble y suene incluso ridículo, yo desde mi punto de vista. Pero nosotros logramos grabar ese niño, y en el video que nosotros mostramos en ese entonces, en ese programa de televisión, pues el camarógrafo logró poner la cámara encima del féretro de cristal y logramos ver estos detalles de la estatua, y lo pongo así entrecomillado, donde se veía un niño dormido, ¿no? Y se veía extraño porque tenía según esto era un cuerpo incorruptible, es decir, estaban en conserva, por así decirlo. No era como una estatua, era para ellos, para los de la iglesia de Momoxpan, era el niño santo de Momoxpan. Es decir, ese cuerpo le pertenecía a un niño que tuvo vida muchísimos años atrás. Pero pues tú dices, bueno, una capilla aquí en el apartado Momoxpan, como por qué tendría tantos recursos la iglesia, no sé, ¿no? Te empiezas a figurar en N cantidad de cosas, y son cosas que de alguna manera pues sí genera esa sensación que para mi punto de vista podría ser algo muy explicable, o que genere en mi caso, con base a toda la investigación que hemos realizado por muchos años, pues hasta cierto punto te genera el entusiasmo de decir, híjole, ¿y si hay una ligera posibilidad de la existencia de estos seres, ¿no? O sea, yo no yéndome al fanatismo, es decir, no yéndome al rollo del Bram Stoker o Francis Ford Coppola y cosas así, sino yéndome al tema médico de los hematófagos, porque hay referentes y hay, o sea, la palabra vampiro se conoció en 1700, o sea, no es alguien que se le ocurrió ahorita, ¿me explico? Entonces sí es un tema así que digo, híjole, y estos datos que arrojan los reportajes son coincidentes con lo que les estamos mencionando, ¿no? Pero bueno, por eso estamos en el tema de hoy. Voy a poner tantito en stand-by este reportaje que está interesantísimo, es de la BBC. Lo vamos a compartir, ya saben, en las redes sociales que tenemos alternas. Usualmente lo compartimos en Twitter. Acuérdense que tenemos @amiparanormal y tenemos @agentes de negro. En Twitter lo compartimos esto, y en nuestra fanpage Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, que aquí está apareciendo en tu pantalla. Síguenos en todas las redes sociales. Hay imágenes que no puedo poner aquí por la cuestión, ya saben, de la censura,
pero en Facebook lo pueden encontrar sin censura, ¿no? En Facebook todavía no son tan reacios, bueno, al menos nosotros no tenemos ninguna así como que digan no puedes subir esto. Entonces ahí también tenemos la plataforma de los chinos y ahí también podemos hacerlo, ¿ok? Entonces voy al primer correo electrónico. Ya saben, cuéntame lo que viste @agentesdenegro.com. Y el primer, ojo, le dimos un pequeño tratamiento para que sea entendible, porque si llega un momento en que dices pero muy gracias. Van a escuchar la narrativa del correo electrónico. Uno, esto está escrito en primera persona, pero cuando le damos el tratamiento de gramática y de que sepamos un poco más en contexto del por qué nos están escribiendo y de qué están hablando, pues es por eso que le damos el tratamiento de gramática. Afortunadamente se lo da una inteligencia artificial que nos echa mucho la mano para entender un poco más los correos. De verdad, esta herramienta es fascinante. O sea, créame que nos descifró un montón de cosas que teníamos pendientes. Hay un montón también en inbox de la fanpage que no es tan entendible. O sea, escriben como que tratan de dar la idea tal cual y como lo están razonando en su cabeza, pero lo plasman pésimo en inbox y no es entendible. Entonces yo lo que hago es luego me pongo a analizarlo, ¿no? O sea, tampoco tenemos como todo el equipo enorme como para decir descífralo, ¿no? Vamos a perder tiempo en descifrar su correo electrónico para saber de qué está hablando. No, afortunadamente ya tenemos inteligencia artificial y esto es lo que se narra. Por eso se va a escuchar y se va a leer, se va a entender base al correo que nos mandó la primera chica que se llama Rosalía. Lo habla en primera persona, pero aquí le estamos, hago acotación de eso, le estamos dando el tratamiento para que sea entendible de las ideas que nos mandó y de todo el correo electrónico que nos envió. Y la inteligencia artificial lo que hace es como mencionarla en tercera persona, ¿ok? Pero insisto, Rosalía, gracias por escribirnos y pues este es el primer correo que decidimos ventilarlo para ustedes. Y dice así: Rosalía es una joven empleada doméstica de 32 años. Recuerda que una noche en la que salió con sus amigas a la zona rosa de la Ciudad de México, mientras disfrutaban de la noche, un hombre con rasgos europeos se acercó a Rosalía y con una sonrisa encantadora le invitó a un trago. Dos de sus amigas, emocionadas por la atención que recibía su amiga, la animaron a aceptar la invitación. Rosalía, aunque un poco reacia al principio, finalmente accedió a un solo trago. El hombre, que parecía muy apuesto, educado y que la estaba cortejando, mientras caminaba a un bar llamado El Monasterio. Es que hay un bar que se llamaba Monasterio, o era parecido a un monasterio en la época de los 2000. Había un bar, pero no estaba en Zona Rosa, estaba en el centro histórico, en estos en estos pasajes que ya actualmente se conocen. Hay un pasaje que es el de Madero. Había un bar, no se llamaba Monasterio, si no mal recuerdo. Déjeme encontrarlo por así. Era Bar El Greco, creo que era El Greco. Pero había uno así. El Greco no. Bar, ¿cómo se llamaba? No recuerdo bien, pero no era monasterio. Era parecido a monjes. Y es más, en la entrada era una de estas edificaciones muy antiguas en la Ciudad de México, donde tenía la entrada así como muy al estilo monasterio, al estilo pues sí, como iglesia, ¿no? Sí, no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces la narrativa de esta persona pues habla acerca de que la intención del cuate que se acerca con Rosalía, pues este cuate la ve con sus amigas, la aborda, como que le está tirando ahí la onda, ya saben, que la está conquistando y pues le da a entender, oye, ¿qué onda? Pues te invito al bar El Monasterio. Da un contexto Rosalía que jamás había escuchado de ese bar, pero pues evidentemente estaba
estaba siendo cortejada por un tipo, pues, por lo que se cuenta, por lo que narran, pues muy encantador, muy apuesto, ¿no? Sin embargo, mientras caminaban, y sigo con el correo, Rosalía comenzó a sentir una corazonada que la hizo detenerse en seco. Es decir, Rosalía y este europeo estaban caminando. Ellas salieron de un bar de la zona rosa y la abordaron, y ahí las amigas le dijeron, pues vas, date, ¿no? Y esta Rosalía empezó a caminar con el europeo, y ella le dio como una extraña sensación. Aquí viene lo más curioso y lo que por eso lo estoy poniendo en el tema. Porque me recuerda una investigación que nosotros hicimos a inicios del 2000. Dice, fíjense, dice, bueno, ella le dio una corazonada, dice que se para en seco, y algo en la mirada que le pareció extraño era incisiva, pero sobre todo en los ojos. Dice Rosalía que la expresión era como si este cuate tuviera muy malas intenciones, no intenciones de cortejarla ni conquistarla, ni tal vez pues invitarla a salir, por así decirlo. Ella dice que se sentía como si fuera ella una especie de cena. Es como darle a entender. Voy a ser como muy mesurado en ese sentido para que no nos baneen. Y dice que pues que lo que más le impresionó es la mirada. La mirada, dice Rosalía, le brillaban los ojos. Entendamos un poco el concepto del estado de Rosalía en el momento que la aborda un tipo con rasgos europeos y la empieza a cortejar. Evidentemente sí puede caber la posibilidad de que hubiese un, pues sí, como si ustedes quieren verlo como una pequeña, como un estado alterado de conciencia por el asunto este de que se siente atraída por el cuate está muy tipo. La empieza a cortejar, la quiere invitar a un bar que se llama El Monasterio y cosas así, ¿no? Entonces empieza el asunto del coqueteo y el estira y afloja en ese sentido, pero dice ella, yo me incomodo, cuando me saca de onda es cuando le veo la expresión a este cuate, simplemente reacciona rápidamente, sin decir una palabra, se vuelve y huye desesperadamente. Sin decir nada, sin mediar nada, Rosalía se detiene, se da la vuelta y se echa a correr. Que estuvo bien que lo haya hecho Rosalía así, porque a toda chica que se sienta mal, incómoda con alguien, no se siente obligada a ir ni con nadie ni con nada, por muy galán que esté el güey. Si sientes algo y es por instinto, te frenas y te vas. Eso es lo que hizo esta Rosalía. Y se fue, se echó a correr por las calles de la zona rosa. Que ella dice que al momento de voltear a ver que el cuate pues sí la vio como con sorpresa, a decir, pues íbamos a ir al bar o algo así. Ella salió y se echó a correr y jamás, ¿no? Entonces dice que nunca supo qué pasó después, nunca volvió, nunca se le va a olvidar la sensación que generó. Fíjense, es algo bien curioso porque ella estaba como muy embelesada, estaba como muy atraída por el cuate la galanura de este tipo, y la estaba como abordando hasta que ella reacciona. Hay algo que a ella le dispara el vete de ahí, y hizo bien, bastante bien. No sabemos de dónde salió. Ella dice que pues simplemente jamás había visto este tipo, que usualmente salía con sus amigas cada viernes después del trabajo, se iban a tomar una cerveza a un barcillo de por aquí de la zona rosa. Eso debo decirles, este es un correo que nos fue enviado el 27 de noviembre. Y esto sucedió apenas hace 8 meses. Aproximadamente 8 meses. Entonces, es actual. Bueno, el tema del monasterio me llamó mucho la atención y tiene algo que ver con algo, no similar, pero con ciertos acontecimientos que marcaron en esa época de la vida nocturna de los años 2000 en la Ciudad de México. Había un bar que se llamaba El Monasterio o El Greco, no me acuerdo bien. Ahí pónganme en los comentarios si alguno de los que sean ochenteros, noventeros, que sean
adultecentes y que se acuerden de ese bar o si llegaron a ir a ese bar. Yo recuerdo que estaba en Centro Histórico y sí era un bar que decían las malas lenguas que sí fungía como bar, pero que principalmente fungía como un lugar, como una congregación de una logia. Eso es lo que decían. Evidentemente si tú ibas y la entrada era un arco así enorme, padrísimo, muy al estilo barroco, muy al estilo entrada monasterio, ¿no? Incluso había una... Igual estoy errado por el lugar, el sitio, o sea, la zona, pero me acuerdo que sí existió. Porque hubo otro bar, si no mal recuerdo, en Insurgente Sur. Pero bueno, la entrada era la misma, era una especie de entrada de estas, aquí voy a poner algunas imágenes alusivas, como tipo monasterio, entrada de madera, y tenía en las 12 esquinas sacerdotes o estas, no eran sacerdotes vivos, no, eran estatuillas de sacerdotes o de monjes, ¿no? Con caperuza y todo el asunto, o sea, túnicas con caperuza y demás, que eso llama mucho la atención. Entonces, de alguna manera se decía las malas lenguas que era no solamente fungía como un bar de entretenimiento, eso fungía como en los fines de semana y entre semana había como convocatorias con logias, ¿no? Las logias son congregaciones de personas que pues, es un colectivo que se suma en causa y estudios y demás como para refrendar algo, creencias y demás. Bueno, eso es otro tema que luego estamos abordando, pero me dio mucha curiosidad el tema del europeo, porque nosotros ya habíamos escuchado del mismo europeo. De la misma manera en que Rosalía fue abordada, habíamos escuchado de que había un europeo que usualmente visitaba esos bares en búsqueda de conquistas, ¿no? Pero algo que me da mucha curiosidad del relato de Rosalía es que coincide con el año 2000 en uno de esos bares, no recuerdo bien exactamente si en el Centro Histórico o en Insurgentes, ahorita me vino a la memoria, pero tiene los mismos rasgos, es decir, por eso me llamó mucho la atención, por eso dije voy a sacar el tema, aunque a pesar de que el tema vampirismo está muy englobado al tema del síndrome psicológico dentro del concepto de medicina, no tanto a la hematofagia de lo que estamos abordando en un inicio, que son los animales estos que pues se alimentan del plasma, ¿no? Pero en aquel entonces del 2000, Rosalía tiene concordancia con un testimonial de una chica de aproximadamente 22 años que vivió algo similar. Nosotros nos enteramos por medio de la SPR. Está interesantísimo el tema, por eso dije, híjole, si hubiera sido solamente un correo, lo entiendo, pero son más de 3 correos. Pero creo yo, pienso que son 6, por eso les decía en un inicio, ¿no será confabulado o qué onda? Pero bueno, me llama mucho la atención el concepto del bar monasterio y el concepto del europeo. Y era como, el tema era muy similar. Un tipo en búsqueda de conquista, llevaba a las personas a este lugar bar, que uno podría presuponer o suponer, pues es un PR, ¿no? Lo que les llaman el PR, el RP en aquel entonces, que es Relaciones Públicas, y es un güey que lleva más clientes al bar, ¿no? O sea, podría ser. Pero el punto clave de esto es el año. El año es el que me llamó la atención. Año 2000. Los casos que nosotros investigamos fueron denominados en aquel entonces el vampiro conquistador. Era alusivo al tema vampirismo porque hay un caso, bueno, un testimonial que incluso nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con la persona que fue, no puedo decir bien la palabra, pero que fue abordada por este cuate y que este cuate huyó o se salvó de una hematofagia de parte de este tipo. Y estoy hablando de un tipo con los mismos rasgos y características, aunque, ojo, son más generales por parte de Rosalía en el hecho de decir es un tipo bien
o sea, galán, ¿no? Con rasgos europeos, alto. Lo único que sí, la narrativa es como muy parecida a este asunto de los ojos, la mirada y el brillo de los ojos. Pero no solamente pasó eso, es decir, vamos a revelar el siguiente correo, que también pues dijimos que nos ayude la inteligencia artificial para que nos pueda deducir exactamente qué es lo que quisieron decir. Este es un correo de Juan Carlos, no puedo decir exactamente más, ni apellidos ni nada, ni correo electrónico. Gracias, Juan Carlos, por compartir esto. Este correo nos lo hizo llegar Juan Carlos, tiene 1 año. Y una disculpa, Juan Carlos, que apenas lo revisamos, pero de verdad que estamos haciendo recuento de todos los correos. Pero ahí les va, nos llamó la atención hace más de 1 año. Juan Carlos dice que es visitante asiduo de los bares de la comunidad LGTBQ+ en Tijuana. Recuerda que una noche que se cruzó con un apuesto europeo en un bar lleno de gente, luces, música y la mirada de este tipo lo había atrapado desde la distancia. Juan Carlos se sintió irresistiblemente atraído hacia él. El europeo con su semblante pálido, pero muy apuesto, se acercó a Juan Carlos con una sonrisa seductora. Le invitó a unirse a él en uno de los cuartos privados del bar, con una copa en la mano. Juan Carlos, aunque inicialmente reacio, se sintió hipnotizado por la mirada del europeo y se encontró caminando hacia él sin tener el control sobre sus acciones. Ojo, cabe hacer la indicación. Este correo es narrado por Juan Carlos y está hablando en primera persona, pero como no es tan digerible y entendible, lo pasamos por la inteligencia artificial y por eso se está hablando de Juan Carlos en tercera persona, porque lo que hace la inteligencia artificial es como darle más entendimiento a lo que escribe las personas y que te lo transcribe de cierta forma que lo entiendas, ¿ok? Entonces por eso estamos hablando en tercera persona, pero esto lo escribió Juan Carlos en primera persona para que quepa la corrección aquí, ¿no? Ok, dice, al chocar las copas, Juan Carlos lo vio en un bar y que dice que quedó hipnotizado por él. Pues evidentemente le gustó el tipo con rasgos europeos. Se hacen, lo que se entiende es que se hacen así con la copa y de repente pues se acercó de algún modo Juan Carlos y el tipo y como chocaron las copas como salud, dice que escuchó el ruido del tintineo de las copas, es decir que el tin, pero que lo escuchó muy ensordecedor y hasta con eco, y que le vio la sonrisa al tipo siniestra, pero en la sonrisa dice Juan Carlos que le vio que su forma de entenderlo, cuando él le sonríe y ve que los dientes caninos son muy puntiagudos y muy largos. La sensualidad del cuate eso dice Juan Carlos, que la propia sensualidad, o vamos a poner la conquista del tipo pues lo hizo también ponerse nervioso Juan Carlos, ¿no? Pero que sí le impresionó el hecho de la sonrisa y de verle los caninos muy filosos, dice él, y muy largos, ¿no? Dice, pero cuando el europeo se acercó a su oreja y le susurró, eso es lo que dice Juan Carlos, que le dijo, oye, pues vámonos de aquí, vamos al monasterio. Y le dio a entender un tema un poco de conquista. También lo quiso conquistar. Quiero ir al monasterio, ¿no? Juan Carlos se sintió con una sensación extraña y recordó que el monasterio, eso sí, eso no lo dijo Juan Carlos. Buen punto. Dice Juan Carlos, yo recuerdo de un bar que existió en la Ciudad de México a principios del 2000. Esto es lo que confirma Juan Carlos, que es el que envió el correo hace 1 año, que existía un bar que se llamaba El Monasterio o que tenía cosas alusivas a un monasterio o una especie de convento. Dice, y él se sacó de onda porque decía, en el 2000 pasó esto, o sea, estamos hablando de 24 años atrás. Para Juan Carlos,
decía cómo este cuate lo conoció. Dice que la mirada del cuate del europeo era como muy, pues como sospechosa, era hasta cierto punto muy apuesto, muy con el afán de conquistarle a Juan Carlos, pero también con una mirada muy peculiar y con los ojos brillantes. Ese es el tema que para aquí en el podcast de hoy dije, puta, tenemos que hablar del rollo vampírico, güey. A reserva de investigarlo más profusamente, ojo con eso. Pero estos correos están increíblemente coincidentes y algo bien importante. Uno fue enviado hace un año y el otro que hablamos de Rosalía fue en noviembre. Y los otros correos tienen cierta distancia, pero usualmente están como entre hace un año y 6 meses, 3 meses y así. O sea, ya hay otros correos electrónicos que narran lo mismo. Lo más interesante del asunto es que narran un tipo con rasgos europeos y que va en conquista ya sea de mujer u hombre para llevarlos al monasterio. Entonces dice Juan Carlos que al final del día pues era un cuate que ya se la sabía, que es un tipo que siempre se ha cuidado, que sabe cuidarse muy bien y que sabe de antemano los peligros que pueden asomarse incluso en los bares, y que prácticamente por su propio instinto de supervivencia, lo que le dio más terror fue la mirada y los dientes. Dice, yo no sé si era un vampiro, no sé, él sí trata de darnos a entender eso. Y dice él que se despide del cuate le dice, no, esta noche no seré tuyo, amor. Eso es lo que le dice Juan Carlos al tipo se aleja y luego Juan Carlos hizo su propia investigación. Es decir, le pasó esto en un bar, se sintió atraído por este tipo, se abordaron los dos, narra todos estos detalles que están en el correo. Él recuerda el monasterio, que es un bar en el año 2000, pero él se habla de las calles de la zona rosa y dice que, pues bueno, que era increíble que este cuate lo hubiera conocido, porque también el cuate los rasgos no eran como muy, muy viejos. Dice Juan Carlos que tiene 55 años. Aquí lo tenemos. Sí, tiene 55 años Juan Carlos. Y que en evidencia, pues a él se le ve la edad y a este cuate, pues nada, ¿no? Se veía como un tipo como de 30 y tantos años. O sea, era imposible que pudiese estar en ese bar, que pudiese haberlo conocido. ¿Coincidencia o no? No lo sabemos. Eso es lo que vamos a seguir investigando. Pero está interesantísimo. Y de estos hay otros 4 correos más con distintas personas. Pero algo que me llamó mucho la atención es que aluden a un europeo. Y yo que les había comentado, pues sí había nosotros hablamos con una persona que no fue es que no encuentro la palabra, pero aquí lo voy a tener que banear. No fue víctima del cuate pero sí tenía los mismos rasgos europeos, un tipo bien tipo, o sea, guapetón o galán, como quieran llamarlo, con rasgos muy pálidos, por ejemplo, eso sí, y con los ojos brillosos. Esa otra persona que fue entrevistada por uno de mis investigadores y también por otra agencia de Estados Unidos que vino a México a realizar ese campo. Nosotros colaboramos con esa agencia en aquel entonces, en el año 2000, y pues prácticamente estábamos de chaperones aquí en la Ciudad de México con ellos, y uno de mis investigadores me dice, pues es una chica que empieza a narrar que es abordada por un tipo con rasgos de esta índole, pero que lo que le afligió, y esa chica sí fue como la impresión de él, casi al desmayo, que grita, se desmaya, porque le ve el rostro al cuate con un rostro pues infernal, ella dice, y dice con los ojos amarillos brillantes y unos dientes terriblemente grandes. Entonces dices, ok, 2000 pasó esto. Hace alusión del monasterio, que es un bar que existió en el año 2000. Hay otro que se llamó El Greco y hay otros bares que no estoy aludiendo.
Por eso quiero que ustedes que están detrás de sus pantallas, si logran encontrar algo del Greco, el monasterio o esos bares, o incluso hay otros que salieron en la búsqueda que no son propiamente estos que son actuales, pero yo estoy hablando del año 2000. Entonces, si es una ligera coincidencia, si es un concepto un poco más idiático, por así decirlo, alusivo a, pues no sé, no quiero romantizarlo, pero sí sonaría un poco romántico el asunto de la existencia de un vampiro, pero no vampiro per se al hematófago que hace hematofagia y demás, ¿no? Hay otras versiones también con base a las investigaciones de estas agencias que nos hablaban de Estados Unidos y nos hablaban justamente de estos seres que trataban de buscar succionar la sangre de sus víctimas e irse. Sí existe el contexto del síndrome psicopatológico, del síndrome patológico en una persona que hace acción sobre de otra persona para succionar la sangre. Y bueno, aquí aludimos un poco un poco superficialmente el reportaje de vampirismo de la BBC, pero pues vamos a continuar para que estemos bien conscientes del tema y por qué lo llevamos por qué decidí, yo dije, híjole, es que es un tema bien superfluo para mi punto de vista, que carece de mucho sustento, pero pues está curiosísimo que en el año 2000 nosotros investigamos algo parecido y la coincidencia de los rasgos del tipo puede ser una coincidencia, me queda claro, y puede ser también parte de la emoción de ser investigador paranormal, el ímpetu que te da el tener la posibilidad de algo, ¿no? Pero pues estuvo muy padre la curiosidad de decir, güey, está este tipo con estos rasgos, y hace 24 años fue lo mismo. Digo, pensando en que pudiera ser el mismo, no estaría increíble porque anda cazando todavía, ¿no? No queremos pensar en eso, pero pues sí me emociona porque dices, puta, en el 2000 investigamos esto. Yo estos correos ya se los reenvié a la agencia americana en aquel entonces, que estuvo con nosotros en el año 2000, y espero que el director me conteste a ver si ha escuchado o ha tenido un acercamiento más pues de más datos en la actualidad, ¿no? En este 2024, que es algo bien curioso. Estamos hablando de hace un año, 2023, y de prácticamente el círculo de estos correos es de 2023 a meses y en el 2024. Está increíble. Bueno, dice, tema candente, irónicamente, dice, esta época que vio el nacimiento del vampiro occidental es la conocida como la era de la razón y la ilustración, y es irónicamente, en el siglo XVIII, denominado siglo de las luces, por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón, los vampiros eran un tema candente de debate en Europa. Los teólogos participaron argumentando que los vampiros eran seres físicos que se demostraban la existencia de una vida futura. Los filósofos, por su parte, se preocupaban por la evidencia generalizada que apoyaba la existencia de vampiros, ponía en duda el valor del testimonio y la verificación de testigos oculares. Los filósofos, ¿no? Hasta el filósofo francés Voltaire tuvo algo que decir sobre el tema cuando en 1764 preguntó: ¿qué? ¿En nuestro siglo XVIII que existen vampiros? Así lo dijo, ¿Son cadáveres que salen de sus tumbas por la noche para chupar la sangre de los vivos, ya sea en sus gargantas o estómagos, después de lo cual retoman sus cementerios? Mientras las víctimas palidecen y se consumen, los cadáveres que succionaron su sangre engordan, se ponen rosados y disfrutan de un excelente apetito. Es en Polonia, Hungría, Silesia, Moravia, Austria y Lorraine que los muertos la pasan tan bien. Nunca hemos escuchado una palabra de vampiros en Londres, ni siquiera en París. Confieso que en ambas ciudades lo que hay son corredores de bolsa y hombres de negocios, que le chupan la sangre de las personas en plena luz del día.
Pero aunque corrompidos, no tan muertos, estos verdaderos vampiros no viven en cementerios, sino en palacios. Está curioso la alusiva de Voltaire, que habla acerca de los succionadores, pero de la economía. Pero, ¿cómo se explica estas epidemias de una enfermedad mortal que no existe? Algunos investigadores atribuyen al fenómeno de traumas masivos o engaños. Otros a la dieta o al uso occidental de, ya saben, de cositas para recreo químico. Ya saben a qué me refiero, ¿no? Que causan alucinaciones y algunas enfermedades altamente contagiosas, muy cierto. Que otras teorías refieren a químicos inusuales en la Tierra que afectaban la descomposición. Evidentemente también se habló acerca de estas tierras como muy enriquecedoras de minerales. Evidentemente son como muy salitres o que contienen muchos minerales como tal y hacen conservación natural de cualquier cadáver, ¿no? Entonces también eso era parte como del entendimiento en aquel entonces, que era como muy mágico. De hecho, la causa de algunas características descritas para los médicos forenses de la época podría ser precisamente la descomposición, que era lo que les mencionaba acerca del niño vampiro de Momoxpan, que así es determinado el caso, el niño vampiro de Momoxpan, ¿no? Recordemos que en el pasado no era usual observar el proceso de putrefacción de los cuerpos, pues eran fuente de contagio, evidentemente. Hoy sabemos que el rigor mortis pasa por una flexibilidad de muchos supuestos vampiros. Sorprendía a quienes los desenterraban, es decir, no todos los cuerpos entraban en un rigor mortis con procesos incluso totalmente adversos a lo que usualmente se veía, es decir, no eran por horas, había cuerpos incluso en tierras muy conservadas que no tenían este proceso, ¿no? Y por eso la gente decía, este güey se levanta en las noches, ¿no? En algunos cadáveres la sangre se coagula, pero se licúa nuevamente. Los gases en el abdomen aumentan la presión a medida que avanza la putrefacción, forzando los pulmones hacia arriba y a veces expulsando el tejido en descomposición de la boca y de las fosas nasales, que es lo que pasa en el proceso de descomposición natural en cualquier cuerpo y que evidentemente fluyen todos los líquidos que tiene dentro del cuerpo, más de todo el proceso de descomposición normal. La hinchazón de los gases bacterianos post-mortem explica que los cuerpos se vean regordetes, saludables, y también el gemido audible que algunos muertos dejan escapar cuando les entraban las estacas en el corazón o en el estómago. Entonces habla un poco más en el concepto de medicina. Y aquí viene el vampiro aristócrata. Al final, Bram Stoker se dio a Drácula, un vampiro más sofisticado. Un siglo más tarde, un médico inglés llamado John Polidori escribió la primera novela de vampiros en inglés. Hizo el vampiro un aristócrata. Allanó el camino para la novela clásica de Bram Stoker, Drácula, publicada 78 años después. Es Polidori y Stoker a docenas de cuentos de vampiros victorianos a los que debemos la criatura elegante que hoy en día no es tan familiar. Pero no olvides que el vampirismo fue investigado primero por médicos, políticos y filósofos. Qué gran reportaje de la BBC. Ya les dije, les voy a poner aquí la liga de este magnífico reportaje. Está increíble, porque habla de todo, de la historia, habla de conceptos bien guiados hacia el tema medicina y cosas así. Y creo que voy a tener que hacer una segunda parte y voy a narrarles los otros 4 correos electrónicos del por qué dijimos, ¿será? Pero se me hizo muy interesante. La verdad es que me hizo recordar esos tiempos del año 2000 en ese testimonio de esa persona que pues se decía en aquel entonces era una superviviente de un hematófago, de un vampiro. Profundizar y encontrar una posible explicación. Yo igual la estoy haciendo con una coincidencia de algo que pasó en el año 2000 con lo que está enviándonos la gente, pero en lo que son peras o manzanas, por lo menos ya lo dimos a conocer.
conocer. Y toda gente que haya tenido una experiencia similar, toda aquella persona que haya tenido una experiencia igual a Rosalía o a Juan Carlos, háganoslo llegar. Cuéntame lo que viste @agentesdenegro.com y pues les veo la próxima semana. Evidentemente creo, si no me recuerdo, ya estamos en fiestas navideñas. Sí, ya estamos en fiestas navideñas, ya. Estamos ahorita a 16, lunes 16. Ya la próxima semana, no sé si haya podcast, no sé, pero el jueves de la semana del 24 de fiestas navideñas, el jueves 26 va a haber live, así como el jueves 19. No sé si, no, creo que sí, el jueves 2 de enero vamos a tener live también. Ya saben que estamos en fiestas, posiblemente sea un episodio grabado, no lo sabemos. Pero este tema del vampirismo, yo le llamo así el vampirismo psicológico y el vampirismo patológico, vamos a ponerlo así. Da para más capítulos. Yo quiero leerlos y quiero saber si quieren animar a aventurarnos un poco más. Ahora el vampirismo vinculado con los seriales. Estaría increíble buscar. Yo la verdad es que no soy muy dado a eso, pero tengo grandes amigos que hablan de seriales. Igual y voy a hacer un apartado específicamente de este tema, de los que están vinculados al tema de la hematofagia, del vampirismo y del concepto filosófico, fanático de un ser, de una criatura que posiblemente jamás existió, pero que de alguna forma en la cabeza y en la mente retorcida de algunas personas se lleva a la realidad. Muchísimas gracias a todas y a todos. Nos vemos. Pasen felices fiestas, felices Navidades, feliz Año Nuevo. Hasta la próxima.